Pueblo de Chile, se abre esta sesión. El acta de la sesión número 18 se da por aprobada y a continuación la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Presidenta del Banco Estado, por medio del cual informa sobre crédito Siembra por Chile, y un reemplazo de la diputada Flor Guayce, quien va a reemplazar por la sesión de hoy al diputado Juan Antonio Coloma. Eso sería todo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre otras materias? Ok. En la orden del día, bueno, la sesión tiene por objeto que continuemos con la discusión y la votación de las indicaciones que se formularon al proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estábamos en el artículo 28, letra D, indicaciones 88 y 88A. Sí. No, hay otra primero. La primera es una de la diputada Veloso, presidenta, que para llegar la letra literal D del artículo 28 a continuación de la expresión identificación, el siguiente texto, e implementación. Sí, lo que pasa es que tengo una duda porque la que quedó pendiente de votar era la de la diputada Labra y los diputados Jürgensen y se generó, bueno, y otros, se generó un conflicto a propósito de una palabra. Y de hecho la indicación que presenté es para hacerse cargo de este problema, entonces agregábamos además de identificación la implementación. Correcto. Sí. No está en el comparado esta indicación porque cuidamos los arbolitos. Ah, ya, para no imprimir más hojas. Bueno, en el fondo esta indicación resultó un poco de la discusión de la última sesión donde... perfecto. Queríamos combinar, digamos, la indicación de la diputada Lara, los diputados Jürgensen, Moreno y Radke, con algunas inquietudes que surgieron en la discusión, y era tener ambas palabras en el literal D, que dijera la identificación e implementación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Si no, explico un poco. En la letra D dice la identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Ahí la diputada Veloso presenta una indicación para agregar a continuación de identificación e implementación. Quedaría la identificación e implementación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. En esa misma letra hay una indicación de la diputada Labra y de los diputados Jürgensen, Moreno y Radke para suprimir la expresión la identificación de e incorporar la expresión después de la expresión conservación de la biodiversidad el siguiente texto, que puedan ser implementadas atendiendo los distintos tipos de uso del territorio. Eso es lo que tenemos ahí. El otro conflicto que teníamos era que hay una indicación siguiente que es preliminar el inciso segundo, que es por una indicación que ya aprobamos anteriormente, que era para dejar la planificación en manos del Ministerio de Medio Ambiente. No lo habíamos votado. Sí, pero igual se... Entonces, la recomendación de la señora secretaria es que votáramos primero la indicación 88A, dado que si esa se aprueba, se rechaza la otra, considerando también de que esta indicación surge a propósito de las indicaciones de los diputados Jürgensen, Moreno y Radke. Y Labra. Diputado Donoso. Perdón.
Juan José Donoso. Gracias, Bienvenido, tiene la Presidenta. palabra. Sí, Presidenta, solamente me gustaría poder aclarar lo que quedó pendiente de la sesión pasada y solamente reforzar el hecho de que, entendiendo que el encabezado de este artículo 28 se habla de que se elaborará periódicamente una planificación ecológica nacional que incluirá, nos parece bien que la letra A y B hablara de la identificación de sitios prioritarios y usos del territorio porque tienen una expresión territorial, pero en el caso de las buenas prácticas para la conservación no lo tienen, por lo tanto, nos hace sentido la indicación 88 de la diputada Labra respecto a que en este caso no se use la identificación y que la planificación ecológica incluya buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Esa redacción nos parece correcta respecto a la indicación 88 y respecto a la nueva indicación 88A, podríamos decir, la dificultad que le vemos es que la planificación ecológica, como conversamos antes, es un instrumento que justamente es planificador y no implementador. Para la implementación de buenas prácticas existen una serie de otros instrumentos, en particular hay un artículo que es justamente de buenas prácticas, que es el artículo 50, entonces justamente por eso que nos parece correcta la 88, en ese sentido la 88A vemos que no resuelve bien lo que se había conversado en la sesión pasada. Gracias, Presidente. Gracias, señor Donoso. Diputada Bulnes. Estando en general de acuerdo con la indicación y también con lo que acaba de expresar el asesor del Ministerio, me pasa que iniciar la frase o iniciar la letra D con la palabra buenas prácticas me parece como que, como que cae de no sé de dónde, como que falta una introducción a las buenas prácticas. ¿De dónde caen las buenas prácticas? Si el artículo se inicia diciendo con el fin de evitar la pérdida de biodiversidad y gestionar su conservación, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará periódicamente, ¿qué incluirá? Podría salir con buenas prácticas, sí, perdona, sí. Se identificará buenas prácticas, sí, olvídense lo que dije. Es que estaba tratando de hacer una redacción que quepa, digamos. No, es que estaba diciendo, claro, si la D, que se le suprime la identificación y queda como buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad que puedan ser implementadas, queda lógico. Sí, exacto. Sí, yo creo que queda de acuerdo, diputada Bulnes. De hecho, es la discusión que tuvimos la semana pasada porque la indicación 88 implica suprimir la expresión, la identificación y agregar la frase que dice que puedan ser implementadas. Por esa razón, la indicación 88A que presentamos con mi equipo fue conversada acá, que era para poder mantener la identificación y agregar la implementación, que recuerdo que dijo la diputada Riquelme y otros acá, que era importante conservarla junto con las buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. A modo de resumen, la indicación quedaría como la identificación e implementación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Que puedan ser implementadas, yo creo. Esa es la 88A. Tú dices la 88, a mí me gustaba más la 88, claro. Pero no importa. No, si la semana pasada lo discutimos. Sí, pues si lo discutimos quedamos en que faltaba. Pero aquí está la implementación. Sí, pues, y fue un acuerdo de acá, sí, por eso está la... Lo que pasa es que acá el reparo de varios diputados y diputadas fue que no podía faltar la palabra identificación. Entonces, si se aprobaba la 88, se iba a eliminar la identificación y solo iba a quedar buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Pero si se lee la verdad... Diputada Riquelme. Si se lee como el servicio... Sí, de acuerdo. Un segundo. Diputada Riquelme, y lo explico después. Propongo que podamos votar simultáneamente, o sea, si votamos la 88A quedaría sin efecto la 88. Eso es lo que estoy entendiendo, que hay apoyo mayoritario para apoyar la 88A, que las podamos ver en conjunto ambas. Y lo otro, Presidente, una moción de orden que
respecto de una indicación podamos intervenir una vez, porque respecto de una indicación estamos interviniendo varias veces, respecto de una sola indicación. Yo creo que para poder optimizar nuestro discurso, nuestro relato, que respecto de cada indicación, si hay 100 indicaciones, intervenimos 100 veces, pero que respecto de cada indicación podamos intervenir una vez, Presidenta. Esa es mi propuesta. Gracias, diputada Riquelme. Le consulté a la señora secretaria, nos comenta que por acuerdo podríamos acordar, valga la redundancia, que por cada indicación pueda intervenir un diputado o diputada. Yo creo que podría ser hasta 2 veces, porque me parece que si hay un elemento nuevo que agregar, quizás una vez sería muy poco. Diputado Moreno, el micrófono. Me opongo a eso porque se pueden ir dando diferentes factores dentro de la discusión. Gracias, diputado Moreno. También me opongo, que tengo la manito levantada. Diputada Labra, disculpe, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Solamente comentar que esta indicación considera la palabra identificación e implementación. Me parece redundante porque al implementar y considerar las buenas prácticas ya se están identificando de por sí. Y también creo que es bueno que podamos discutir las veces que necesitemos porque cada uno de nosotros va aportando nuevo antecedente. Entonces es bueno que podamos opinar las veces que estimemos pertinente cada discusión. Muchas gracias. Sí, gracias, diputada Laura. Para explicar por qué el diputado Moreno estaba consultando cuál era el conflicto. Tenemos la letra D del artículo 28. El conflicto que tenemos es que está la indicación 88-89. La letra D dice, y si una se aprueba, se rechaza la otra. La letra D dice, la identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Ante eso hay 2 indicaciones. La 88, que discutimos la semana pasada, que era la diputada Labra, Jürgensen, Moreno, Radke, propone suprimir la expresión, la identificación, e incorporar a continuación de la expresión, conservación de la biodiversidad, el siguiente texto, que puedan ser implementadas atendiendo los distintos tipos de uso del territorio. La discusión que se dio la semana pasada, si mal no recuerdo, en todo caso están obviamente los videos y las actas de estas comisiones, era que varios parlamentarios no querían la eliminación de la palabra identificación de buenas prácticas. Y habían otros que consideraban que era importante la implementación, incorporarlo. Ante eso quedamos de dejar pendiente esta discusión porque no sabíamos cómo encontrar una postura de acuerdo. Por eso, con mi equipo presentamos esta indicación que era simplemente para agregar la palabra implementación, que era una palabra que estaba incluida en la indicación 88 de la diputada Labra, Jürgensen, Moreno y Radke, que dice que puedan ser implementadas. Esa palabra no está en la redacción original de la letra D, por eso mi indicación dice identificación e implementación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Es el conflicto que hay o la discusión que hay porque naturalmente si se aprueba el 88A se rechaza el 88 anterior, por eso por sugerencia de la señora secretaria empezamos discutiendo la indicación 88A, que es la que surge de mi equipo como consenso entre comillas recogiendo los reparos que existían en la sesión anterior sobre la indicación 88. Ese es el resumen y si no sé si alguien quiere pedir la palabra al respecto. Yo no tengo más que decir porque efectivamente esta indicación es a propósito de la discusión que se dio en la sesión anterior. No hay más allá de eso, como tratar de consensuar las posiciones. Entonces, si no hay más palabras, bueno, Juan José Donoso tiene la palabra. Presidenta, solo muy corto, es solamente reforzar que yo creo que lo que nos faltó en la sesión pasada fue aclarar que la duda que quedó en algunos parlamentarios era por esto de que se borrara la identificación y que quedara sin claridad qué es lo que significaba este literal, y eso se resuelve, yo entiendo, con el encabezado, que dice que la planificación ecológica incluirá, entonces el literal parte diciendo, con la indicación 88, que nos parece que es la más correcta, que resuelve bien justamente los objetivos que usted planteaba en su nueva indicación, diciendo buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad que puedan ser implementadas atendiendo a los distintos tipos de uso del territorio. Entonces, queda bien resuelto con el encabezado y queda bien resuelta su preocupación también, porque ahí se habla de implementación. Entonces creemos que en ese sentido la 88 recoge eso mejor. Gracias. Gracias, don Juan José Donoso. Tenemos un gran conflicto porque la semana pasada, cuando el Ministerio tuvo la palabra para aclarar este problema,
no lo hicieron. Entonces surge precisamente esta indicación porque no hubo claridad sobre lo que ustedes esperaban que hiciéramos. Incluso estuvimos a punto de llegar a un acuerdo para unificar la indicación 88 con una nueva que generara un consenso. Entonces estas cosas hacen que se dilate necesariamente la discusión porque no tenemos claridad desde el comienzo qué es lo que espera el Ministerio, desgraciadamente. Diputado Moreno. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero es que la discusión tiene que darse. No sé si es que usted considera que esto es que se dilate o no, pero bastante engorroso el inicio, así que creo que todo lo que sirva a aclarar cómo vamos a partir, bienvenido sea. Lo segundo, concordando con el asesor Donoso, muy buenas tardes, don Juan José. Concuerdo también con lo que señala porque está recogida la indicación 88A dentro de la 88, porque acá además señala que pueden ser implementadas y no es un mandato directo, como señala la 88A que dice identificación e implementación directamente, sino que lo deja a criterio también y dentro de las facultades que se pueden ejecutar. Así que yo estoy de acuerdo con lo que señala el asesor Juan José Donoso, que la indicación 88 recoge de mejor manera la discusión que tuvimos en la sesión pasada y también lo que se quiere incorporar también con estas dos indicaciones. Así que yo tampoco no quiero que se voten en conjunto, quiero que se voten por separado y en el orden que corresponde. Sí, gracias, Presidente. Las vamos a votar, de hecho, por separado. Sí, lo que yo considero que sí es una dilación, diputado Moreno, lo reafirmo, es que habiendo tenido esta discusión largamente la semana pasada, tengamos que volver a tenerla ahora porque no hay claridad sobre qué es lo que espera cada quien y al final cuando decimos una cosa, en la sesión siguiente nos desdecimos y eso genera un caos, creo yo, innecesario porque nos suma mucho más a la discusión. De hecho, la indicación 88 está tal cual la que ustedes presentaron la semana anterior, pero mucha gente salió en rechazo de esa indicación y consideran que había que hacer una nueva, entonces creo que estas cosas son innecesarias, pero propongo que las votemos de plano porque no tiene ningún sentido que sigamos discutiendo. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Considero que si después de la larga discusión que usted plantea de la semana pasada hubiese sido un consenso, se hubiese votado. Y por lo tanto estimo pertinente que se vuelva a tener esta conversación, que efectivamente puede retrasar, pero es totalmente necesaria. Gracias. Gracias, diputada Laura. Diputada Nollado. Yo respaldo la propuesta y el largo debate que sostuvimos y en los cuales la señorita presidenta buscó una propuesta que había abordado el consenso, pero como al señor Donoso, quien explica nuevamente, le parece mejor la 88, entonces, estando presente la señora ministra, debiera ella tener un pronunciamiento, o la definimos y se redacta de nuevo, pero no nos vamos a entrampar, ni tampoco yo estoy de acuerdo en votar en la 88 porque la discutimos mucho y por lo tanto, por esa razón, la señora presidenta busca una redacción que es el consenso mayoritario. Gracias. Gracias, diputada Nullado. ¿Palabras? No hay palabras, por lo tanto procedemos a votar la 88 de la diputada Labra, los diputados Jürgensen, Moreno y Radke, para suprimir la expresión la identificación en la letra D del artículo 28. Señora Linco, señor Bugueño. Me voy a abstener. Señora Bulnes. ¿Perdón? Aprueba. Señora Weise. A favor, señora secretaria. Gracias. Señor Donoso. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Labra. Quisiera decir antes de manifestar mi votación que no es solo eliminar la palabra identificación, sino que también incluir que se puedan implementar atendiendo los distintos tipos de uso del territorio. Eso para que quede la indicación completa. A favor de esta. Sí, sin duda lo hice para hacerlo más corto. Agregar que puedan ser implementadas atendiendo los distintos tipos de usos del territorio. Señor Moreno. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Pino. Señor Radke. A favor. Señora Riquelme. En contra. Señora Presidenta. En contra. 7 a favor, 3 en contra, 1 abstención.
Aprobada la indicación 88. Yo asumo que la otra se da por eliminada. Sí, Y la 88A se da por Rechazada rechazada reglamentariamente. Ya. No, es de la letra, es de para el inciso segundo, Ujú. es de la diputada Veloso para Sí, eliminar sí. el inciso segundo, que es la planificación ecológica, se oficializará a través de una resolución del servicio en la que deberá anexar los documentos cartográficos. Propone eliminar ese inciso. Sí, bueno, para explicar en el fondo, esta es una adecuación formal, ya que lo discutimos anteriormente en la indicación 84, que plantea que sea el ministerio el que se haga cargo de la planificación ecológica y no el servicio. Es simplemente una adecuación formal. No sé si hay palabras al respecto. Sí. Ok, entonces vamos a... Perdón. No, muy poco tiempo. Bueno, abro la palabra, mientras tanto, si es que alguien quisiera agregar algo. Si no hay palabras, lo sometemos a votación. Indicación número 89. Señora Linco, señor Bugueño, ¿Apruebo? señora Bulnes, señora Weise, señor Donoso, señor Donoso, Indicación 89, sí, en contra. señor Jürgensen, A favor. señora Labra, A favor. señor Moreno, A favor. señora Nullado, A favor. señor Pino, señor Ratcher, A favor. señora Riquelme, A favor. presidenta, A favor. 10 a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación número 89. Indicación número 90 de la diputada Labra y los diputados Jürgensen, Moreno y Radcliffe al inciso tercero para reemplazar la palabra deberán por podrán. Es en el artículo 29. Aquí está, sí. Pasamos al artículo 29, lo siento, no lo había nombrado. Ya, pasamos al artículo 29 donde se habla sobre los sitios prioritarios. En el inciso tercero dice los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la biodiversidad establecido en la presente ley. La indicación es para reemplazar la palabra deberán por podrán. Se abre la palabra para quienes quieran argumentar sobre esta indicación. Diputado Moreno. Ah, ok. Señora ministra. 29, página 36 del comparado. Sí. Buenas tardes. Bueno, los saludos a todos y todas. Con respecto a esta indicación, a nosotros nos parece que es una parte fundamental del proyecto de ley que los sitios prioritados tengan sobre ellos alguna de los instrumentos que actúan sobre ellos y por lo tanto es importante que se mantenga el verbo de deberán en vez de podrán. Nos parece que esto es un asunto bastante crucial. Quisiera aprovechar de decir que, como ustedes deben saber, está citada a las 3:30 una sesión por Quintero Puchuncaví, así que me deberé ausentar en unos, no sé, 10 minutos. Okay. Sí, a las 3:25. Ya, nos vamos todos juntos a la sala, yo me voy a tener que quedar allá. Eso, gracias. Gracias, señora ministra. ¿Más palabras? Quisiera ser pesada, pero no quiero que haya tantas diferencias. Quisiera preguntarle al asesor Donoso si está de acuerdo con esta indicación. Gracias. Pues está pidiendo la palabra. Gracias, diputada Nollado. Asesor Donoso, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Y justamente parece que estábamos alineados con la diputada Nullado por su intermedio. Quería hacer un comentario primero, y es que solamente a modo de aclaración, creemos que es importante manifestar que en el primer inciso del artículo 29
Actualmente la redacción dice que los sitios prioritarios, que el servicio identifique, eso debería corregirse de manera de mantener la coherencia con lo que ya aprobamos en el artículo 28 y debería sustituirse servicio por ministerio. Ese era mi primer comentario. Y respecto a lo que comentaba la diputada Noyao, por su intermedio, presidenta, obviamente estamos de acuerdo con lo que manifestó la ministra recién. Gracias, señor Donoso. ¿Hay más palabras? Micrófono. 90. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que es importante esta indicación precisamente porque no se debiese obligar, toda vez que se trata de un sitio prioritario, algún instrumento, sino que se debiese obligar toda vez que sea necesario, porque si no también estaríamos generando, digamos, una sobrecarga de instrumentos quizás en lugares donde no fuese necesario, esto también con los consiguientes recursos que esto acarrea, o podríamos perfectamente estar simplemente monitoreando ciertos lugares sin la necesidad de estar aplicando directamente instrumentos cuando esto no es necesario. Es como de toda lógica, pero creo que está bien que se plantee así. Gracias, presidente. Gracias, diputado Moreno. Si no hay más palabras, sometemos a votación de inmediato la indicación número 90 para reemplazar la palabra deberán por podrán en el inciso tercero del artículo 29. Señora Linco, señor Buqueño. Rechazo. Señora Bulnes, señora Weise, señor Donoso, A favor. señor Jürgensen, A favor. señora Labra, A favor. señor Moreno, A favor. señor Nullado, En contra. señor Pino, señor Ratke, A favor. señora Riquelme, En contra. presidenta. En contra. Seis a favor, 5 en contra. Perdón, aprobada la indicación número 90. Presidenta, Diputado Donoso. sí, acogido lo que dijo el asesor Donoso, me gustaría presentar la indicación para que quede concordante la ley, cambiando la palabra el servicio por ministerio. Al artículo O sea, acaso, 20. si le parece a bien. Unanimidad, yo creo. ¿Hay unanimidad para poder hacer esa corrección formal que solicita el diputado Donoso? Ok. Gracias, diputado Donoso. Se aprueba por unanimidad. Indicación número 91 de la diputada Nullado y el diputado Manucheri para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente. El inciso cuarto de este artículo 29 señala que el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios de acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca un reglamento dictado por tal ministerio. Dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de la comunidad y de autoridades regionales, nacionales y locales. La indicación es reemplazar este inciso por el Ministerio de Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios de acuerdo al procedimiento y a los criterios que se establezcan en un reglamento y dictado por este. Dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de la comunidad científica, la participación de la comunidad, pueblos originarios del territorio y de autoridades regionales, nacionales y locales. La indicación tuya, presidenta, se reemplaza que agrega a continuación de la expresión comunidad el siguiente texto: científica, comunidades locales e indígenas. ¿Sí? Contemplar la participación de la comunidad, y ahí dice científica, comunidades locales e indígenas, y de autoridades regionales, nacionales y locales. Así concluiría el texto. Vamos... Presidenta, quería
Presidenta, Está que bien, lo que pasa es que pedirle la palabra ahí para que se pueda suscribir esa, o sea, me sumo a la indicación suya. no, la 91. Ah, ya, usted retírala, pero su nombre nomás. Claro, solo diputada Nullado, diputado Manucheri no No está. problema. Hay que discutir esto, pero no vamos a alcanzar ahora porque tenemos que ir a la sala dentro de muy poquito, por lo tanto, suspendemos la sesión hasta las 15:40. Hoy, 3:30. Va- Ya dijimos, vamos a suspender la sesión ahora. El diputado Ratzinger me comenta que podría ser mejor hasta las 15:45. Por lo tanto, la suspendemos desde este minuto hasta las 15:45 para que podamos ir a sala a cumplir con nuestra participación en la comisión. O sea, perdón, en la sesión especial. Se suspende la sesión. Tengo un enredo de cosas. Ok, retomamos la discusión. La diputada Nullado había retirado la indicación número 91 y se había suscrito a la indicación 91A, que es la que presentó quien habla, para a continuación de la expresión comunidad, agregar el siguiente texto: científica. O sea, quedaría contemplar la participación de la comunidad científica, comunidades locales e indígenas. Eso sería el tenor de la indicación. Sí. Y concluiría con el texto original que dice: y de autoridades regionales, nacionales y locales. Diputada Bulnes tenía una duda. Puede prender ahí el micrófono y hacerla. Y tengo dos dudas, que es la tautología, porque me quedaría dicho procedimiento y criterios de votarse así como tal cual está la indicación 91, quedaría dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de la comunidad científica, de comunidades locales e indígenas y de autoridades regionales, nacionales y locales. ¿No quedaría mucho mejor decir dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de las comunidades científicas e indígenas y de autoridades regionales, nacionales y locales? Es lo mismo, pero dicho de otra manera más diputado Bulnes, quizás podría pensar en adicionar eso como una indicación, si es que como una vía de solución se me ocurre. Señor Donoso, tiene la palabra. Presidenta, solo muy corto para reaccionar a lo que estaba comentando la diputada Bulnes, y es que nosotros entendemos que son cosas que son distintas, porque acá de lo que se está hablando es de la comunidad científica, la comunidad local e indígena, y además autoridades regionales, nacionales y locales. Las autoridades locales no necesariamente en la comunidad local, así que yo recomendaría mantener la redacción de la indicación 91 presentada, nueva. Gracias. ¿Alguna otra palabra? La diputada Bulnes está trabajando en una indicación que podría adicionar a esta discusión. Ok.
Diputado Moreno, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Considero que la indicación limita un poco el marco, la capacidad de actuar, porque de la comunidad es comunidad en general, no le pone apellido. Dentro de ella están todas las comunidades, están las comunidades científicas, están las comunidades, todas las que quieren agregar, las comunidades indígenas. Entonces, el hecho de especificar todas estas, cualquiera sea que se nos esté escapando, va a quedar fuera después, porque tiene que cumplir con ser científica, local, indígena, u cualquier otra comunidad que podamos encontrarnos en el futuro que se pueda definir de otra manera, va a quedar fuera esta indicación con esto. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Donoso. Perdón, Moreno, lo siento. Segunda vez que me equivoco, ¿verdad? Igual me equivoqué. Ok, no sé si hay, bueno, la diputada Bulnes tiene una sugerencia de indicación, la estoy esperando por si es que eso recogiera, porque la diputada Noyado retiró la 91, yo puse la 91A. Corrijo, retiró su firma, queda haciendo indicación del diputado Manucheri. Por tanto, sigue ahí, tendríamos que votarla. Vamos a votar entonces de inmediato la 91 o darla por rechazado si es que hay acuerdo. ¿Sí hay acuerdo? Ya. Pero, perdón, es que yo decía si se aprobaban la tuya, podríamos resolver la votación. Es que la verdad es que es más o menos la misma que está con Manucheri en este momento solamente, porque digo, dicho procedimiento y criterios deberán, perdón, voy a poner el... Ahí está con luz, ahí está prendido. Dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de las comunidades científicas locales e indígenas y de autoridades regionales, nacionales y locales. ¿Sí? Yo encuentro que es una redacción suavecita, que no gramaticalmente correcta y que están las ideas. Eso sería la 91A. Pues sería 91B. 91B. Ya, en el fondo, usted estaría adecuando esta indicación. Exactamente, adecuando. Ok. Y me pasa esa hojita. Bueno, lo que podríamos hacer, se lo planteo igual a la diputada Nullado, en aras de la mejor redacción, es que yo puedo retirar la mía y nos adscribimos ambas a la indicación de la diputada Bulnes. Gracias. Parece como más redactada. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Por efectos de redacción, si le parece, dejamos entonces esta versión más adecuada gramaticalmente de la diputada Bulnes y me adscribo yo. El diputado Nullado, si te quiere adscribir, puede solicitarlo mejor por su micrófono. Hola, Nico, ¿cómo estás? Presidenta, me adscribo a la nueva indicación para que esta quede mucho más completa y no quede nadie fuera. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Yo firmo de inmediato y se la pasamos También a la usted. adscribo, presidenta. Se adscribe también la diputada Riquelme. Y la diputada Nullado, por tanto, vamos a proceder a la votación de esta nueva indicación, debería ser. Ya que yo retiro la mía, quiero decirlo. Retiro la indicación 91A, me adscribo a la indicación por razones de redacción de la diputada Bulnes, se adscribe también la diputada Riquelme y la diputada Nullado. Esta sería una indicación 91B. Diputado Alinco también se adscribe y diputado Félix Bugueño también se adscribe. Diputada Bulnes, si o puede leerlo. Vamos a recibir ahora el texto, lo puedo leer yo, de hecho. Quedaría la indicación
91B. Voy a leerlo. El Ministerio de Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios de acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca un reglamento dictado por tal ministerio. Nueva redacción. Dicho procedimiento y criterios deberán contemplar la participación de las comunidades científicas locales e indígenas y de autoridades regionales, nacionales y locales. Esa sería la indicación número 91B, la cual vamos a poner en votación. Ahora, en votación. A favor. Apruebo. Apruebo, siempre apruebo. El micrófono, por favor, secretaria. Señor Donoso. En contra. Señor Jürgensen. En contra. Señora Laura. En contra. Señor Moreno. En contra. Señor Anullado. A favor. Señor Pino. A favor. Señor Ratger. Rechazo. Señora Riquelme. Apruebo. Señora Presidenta. Apruebo. Siete a favor, 6 en contra. Aprobada la indicación número 91, letra B. La 91 se va rechazada reglamentariamente. La indicación 91 se da por rechazada reglamentariamente. Indicación número 92 de la diputada Labra y los diputados Jürgensen, Moreno y Ratcliffe para incorporar el siguiente nuevo inciso final. Los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad no se entenderán dentro de la categoría establecida en este artículo, salvo que sean categorizados como tales, de acuerdo a las reglas generales. Se abre la discusión. Diputado Moreno, tiene la palabra. Sí, lo primero, señalar que esta indicación tiene una razón de ser bastante importante en el tono de esto. Hay muchos sitios prioritarios que son anteriores a esta ley. Entonces, esta nueva norma determina ciertos instrumentos que se tienen que utilizar dentro de los sitios prioritarios y hay muchos de ellos que actualmente pueden estar o en terrenos productivos o en terrenos que tienen otros usos y al aplicarle esto tal como está redactado, lo que le estaría generando es una paralización de cualquier función o cualquier utilidad que se le esté dando y tampoco se está respetando, digamos, todo lo que o sea, la manera en que se determinaron estos sitios prioritarios anteriormente a esta ley. Creo que es muy importante que estos sitios prioritarios no consideren, por así decirlo, todo lo anterior a esta ley, los efectos anteriores a esta ley, y que se tome en consideración la forma en que se determinaron también los distintos polígonos con las reglas anteriores y que se tome en consideración también los que tendrán las reglas nuevas. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Moreno. Diputada Riquelme, luego la diputada Bulnes. Presidenta, creo que estaríamos creando una categoría distinta al excluir a los sitios prioritarios que ya se han determinado como tales con anterioridad a esta categorización. Creo que pasaría lo mismo que se está discutiendo en el resto de la sala, cuando las normas no les son aplicables, ¿verdad? Porque son más antiguas, no les son aplicables a lo que ya existe. Entonces creo que no debiéramos excluirlas, por eso creo que debiéramos rechazar esta indicación, si es que la entendí bien, diputados. Gracias, diputada Riquelme. Diputada Bulnes, luego diputado Moreno. La verdad es que yo no entiendo bien la indicación, ni aún con la explicación de Moreno, entonces, perdón, del diputado Moreno, pero me gustaría, tal vez la entendería si diera un ejemplo concreto de un sitio prioritario actualmente que podría no ser sitio prioritario después. Eso por una parte. Y en segundo lugar, si ya están identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad,
por ese solo hecho quedan categorizados como tales de acuerdo a las reglas generales. Por lo tanto, tampoco se entiende la indicación por ese lado. No la entiendo ni desde la gramática ni desde la práctica. Porque ya insertos en un catastro están categorizados. Gracias, diputada Bulnes. Diputado Moreno. Sí, Y luego la diputada Laura. el punto para responder a la diputada Riquelme y a la diputada Bulnes, el punto es el siguiente. Hay polígonos identificados anteriormente a la ley. Estos polígonos se identifican para aplicar ciertos criterios o ciertos instrumentos. Esta ley viene a añadir nuevos criterios y nuevos instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar lógicamente? Es que la determinación de los polígonos viene dada precisamente por los instrumentos que queremos aplicar en esos lugares. Entonces, como esta ley añade instrumentos nuevos, que me parece muy bien, es probable, o se puede dar en muchos casos, que hayan sitios que se le puedan aplicar estos nuevos instrumentos que se hayan determinado con criterios de la ley antigua. Digamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no sé, al azar, un lugar donde la protección demanda que no se pueda realizar ninguna actividad comercial, supongámoslo, no, o actividades productivas o tantas otras. Si no estoy hablando por mi región no tengo salmones, los vemos en el supermercado apuradito. Pero como producción que puede ser hortalicera o distintos índoles, donde anteriormente, antes de este proyecto, los instrumentos que se aplicaban eran compatibles. Entonces no había problema con que esos sitios quedaran dentro del sistema de protección, porque había una cierta conversación, por así decirlo. Había una compatibilidad. Pero ahora que esto expande los instrumentos, pueden empezar a haber choques, o lo más probable es que existan, choques o incompatibilidades, dado que los polígonos definidos anteriormente son con otros criterios de aplicabilidad. Los instrumentos que se querían aplicar en los polígonos antiguos son menos y son menores que los instrumentos que queremos aplicar ahora. Entonces, esas zonas debiesen ser reidentificadas según los instrumentos y los criterios que queremos usar ahora. Ese es el punto de la indicación. No es que los dejen sin efecto propiamente tal, sino que se reidentifiquen y no empecemos a usar instrumentos nuevos en polígonos que fueron determinados para otro tipo de instrumentos de conservación. Porque al final lo que nos define cuál es el tipo de polígono o el área que vamos a proteger son los instrumentos que tenemos también para usar sobre esas áreas. ¿Presidenta? Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Me gustaría consultar la opinión de los asesores del Ministerio de Medio Ambiente respecto a esta indicación. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura. Justamente el asesor Donoso estaba pidiendo la palabra. Señor Donoso, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, algo más bien formal, y es que nosotros entendemos que esta indicación 92 entra a regular sitios prioritarios que ya están establecidos hoy día actualmente, pero acá estamos hablando del articulado permanente. Por lo tanto, lo que nos parece es que esto debería ser regulado, y así está hecho en el proyecto de ley, en los transitorios. De hecho, el actual artículo 8º transitorio justamente regula este punto. Y nos parece que lo más correcto es que esto sea discutido ahí y no acá, que es parte del articulado, digamos, permanente. Por lo tanto, si quedara acá, quedaría esto como una regla general hacia adelante. De todas maneras, además me gustaría aclarar, por su intermedio, Presidenta, a partir de algunas cosas que ha dicho el diputado Moreno, que es que hay que tener en cuenta que los sitios prioritarios es un instrumento importante que está establecido en este proyecto de ley, pero no son áreas protegidas. Los sitios prioritarios son sitios especiales para la conservación de la biodiversidad, donde está mandatado que el servicio ponga un foco con sus instrumentos, pero no hay una paralización de todas las actividades que hay ahí adentro, sino que son sitios de especial valor y que deben ser considerados los instrumentos que tiene el proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, señor Donoso. El diputado Donoso tiene la palabra. Presidenta, me gustaría pedirle al asesor, entiendo bien
el punto, que quizás debiera ser una norma transitoria más que una norma permanente de la ley, pero me gustaría que quedara claro, en definitiva, estos sitios prioritarios son sujetos a un plan de manejo, por ejemplo, de bosque. Y este plan de manejo, con esta ley, se genera una nueva forma de plan de manejo, que se genera más bien dictado por la autoridad y no consensuado, o más bien como se hace hasta el día de hoy, en el fondo lo genera el particular y lo autoriza CONAF. En estos terrenos prioritarios que no son propiedad del Estado, que en definitiva podrían ya estar afectos a un plan de manejo consensuado con CONAF, podríamos, sin una norma transitoria que lo deje claro, cambiarle el plan de manejo CONAF, por así decirlo, al plan de manejo de esta ley que es impuesto por la autoridad. Esa es la duda. Y ahí entiendo bien la indicación. No sé si alguien del ministerio quiere responder esta duda del diputado Donoso. O, bueno, el diputado Moreno está pidiendo la palabra, quizás usted pueda aclararlo. Una cosa antes, respondiendo a lo que señalaba el asesor Donoso, yo no estoy diciendo que necesariamente esto paralice, pero potencialmente puede generar problemas y la configuración de la norma así lo establece. Que esto se proponga en el transitorio nada nos dice que lo puedan rechazar más adelante. Ese es el temor o esa es la precaución que estamos teniendo al impulsar esta norma acá. Gracias, diputado Moreno. El asesor Juan José Donoso está pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, para aclarar lo que comentaba el diputado Donoso y aclarar lo que comentaba el diputado Moreno también, es solamente reforzar que estamos hablando aquí de sitios prioritarios que ya existen hoy día formalmente, por lo tanto, no corresponde regular esto en el articulado permanente, porque si no va a quedar una norma permanente que va a decir que los sitios prioritarios que se identifiquen en estrategias regionales o nacionales de biodiversidad no puedan ser incorporados en el marco de la planificación. Entonces, es una discusión que yo creo que hay que tener y está en el artículo 8º transitorio. De hecho, el artículo 8º transitorio, con eso le respondo al diputado Donoso, se manifiesta justamente sobre este punto y nos parece que lo más correcto es que aquí se regule cómo funciona este tema hacia adelante y que en el transitorio se regulará formalmente cómo se consideran los sitios prioritarios que ya actualmente están establecidos en Chile, así como ahí también se regulan áreas protegidas que ya están establecidas, etcétera. O sea, eso está justamente en el articulado transitorio. Y insistir que no hay una paralización de actividades en los sitios prioritarios. Los sitios prioritarios son, como dije, instrumentos específicos que ponen el foco en la conservación de la biodiversidad. No hay una paralización de, por ejemplo, los planes de manejo, diputado, que hacen otros servicios públicos. Lo que hay es el mandato para que el servicio implemente instrumentos en estos sitios, y hay algunas prohibiciones establecidas en el artículo que vamos a ver, en el articulado que vamos a ver más adelante, en el artículo 116, que de todas maneras lo vamos a discutir hacia adelante cómo eso se va a regir, pero lo importante es reforzar que no corresponde que se regule este tema aquí en el articulado permanente. Gracias, presidente. Gracias. El diputado Donoso, no sé si tenía levantada la mano de antes o la mantiene. Ya, ok, eso nos deja claro. Diputado Moreno. Gracias, presidenta. Sí, contestando un poco lo que señala el asesor Donoso, voy a leer aquí lo que dice el artículo 8º transitorio. Mientras no se realice la planificación ecológica referida en el artículo 28, se entenderán que son sitios prioritarios para la conservación aquellos identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad. Con todo, la planificación ecológica deberá mantener la condición de tales sitios. O sea, mientras no se realice nuevamente la recategorización de estos sitios, le serán aplicables a sitios prioritarios regidos, o mejor dicho, delimitados bajo otras normas y para otros instrumentos, los que estamos aplicando en esta norma, en esta nueva ley. O sea, se definieron los sitios prioritarios anteriormente para que se utilicen otros instrumentos, y ahora le estamos agregando otros nuevos que cambian claramente el criterio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Moreno. Diputado Linco. Gracias. Bueno, la verdad es que el diputado Moreno le ha hecho harto empeño a su
indicación, pero creo que no nos deja nada claro. Yo lo que entiendo es que al aprobar esta indicación, la 92, estaríamos quitándole la protección que tienen ¿cómo se llama? Los sectores prioritarios y permitiendo acciones productivas, lucrativas, que van a ir en perjuicio de este medio ambiente, o sea, de ese sector determinado como prioritario. Y en el fondo, lo que hoy día protege estos sectores prioritarios sería prácticamente letra muerta al permitir, ¿cierto?, lo que se plantea en la indicación 92, defendida tenazmente por el diputado Moreno. Yo no lo felicito por su esfuerzo, pero de todas maneras esto habría que rechazarlo según mi opinión. Dale un segundo. Le respondo, diputado Linco, no es que quede sin protección, es que simplemente esto se tiene que recategorizar en función de los instrumentos que se van a usar en este nuevo proyecto. No es que quede sin protección, diputado. No se preocupe por eso. Gracias. En votación, indicación número 92. Señora Linco. Con todo respeto a mi amigo Moreno, rechazo. Muy bien. Señor Bugueño. Rechazo. Señora Bulnes. Señora Weise. Señor Donoso. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Laura. A favor. A favor. En contra. A favor. En contra. En contra. Wow. Rechazada indicación 92. Perdón, aprobada indicación 92. Perdón. No. Ya, ahora sí, indicación 92 aprobada. No, me confundí. Lo siento. Artículo 30, indicación 93 de la diputada Nullado, de los diputados Alinco y Manucheri, para eliminar el inciso tercero. El artículo 30 habla de la clasificación de ecosistemas según estado de conservación. El inciso tercero señala: el procedimiento de clasificación contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Se abre la palabra. Presidenta, ¿podemos escuchar al asesor? La diputada Nullado solicita la intervención de alguno de los señores asesores del ministerio. Señor Donoso, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Sobre la indicación 93, me parece que este inciso, tercer inciso del artículo 30 ya ha sido largamente discutido durante la tramitación en el Congreso. Nos parece correcto mantenerlo. Va en línea con el procedimiento que existe actualmente para la clasificación de especies, justamente. Así que nos parece en ese sentido que debería mantenerse el inciso. Gracias, presidente. Gracias, señor Donoso. ¿Alguna otra palabra? Presidenta, bueno, Diputada Nullado. esta indicación obedece a que prácticamente el pronunciamiento que tiene el Consejo de Ministros respecto a la protección, a la sustentabilidad, es un pronunciamiento eminentemente político y no da las garantías de que ésta tenga
las condiciones técnicas de sustentabilidad, y en temor a aquello es por eso la eliminación de este inciso tercero. Esa es la fundamentación del por qué esta indicación. Gracias, diputada Noyado. Diputada Moreno. Sí. Creo que la eliminación del pronunciamiento del Consejo de Ministros no ayuda, porque dentro de este Consejo también está el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ellos tienen que aplicar la medida de sustentabilidad que les corresponde, pero creo que es positivo que esté la pronunciación del Consejo de Ministros porque conjuga diferentes áreas. Y creo que esto no debiese eliminarse precisamente porque son capaces de conjugar diferentes visiones al respecto de un tema, y yo esperaría, independiente del presidente que fuese, que tuviese ministros que entendiesen de sus temas sectoriales para que pudiéramos hablar de personas capacitadas para hablar del área. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Moreno. Diputada Linco. Sí, nosotros pretendemos la eliminación de este inciso que tiene dos líneas, digamos, porque justamente han sucedido situaciones en Chile donde se llaman a los famosos consejos de ministros. Y la verdad sea dicha, el ministro, sea quien sea el gobierno que sea, es de confianza del presidente de turno. Entonces, no todos los presidentes son expertos en este tipo de materia y dan instrucciones, como le decía la compañera Nullado, netamente políticas. Y lo que pretendemos nosotros es que con este proyecto, sea el gobierno que sea, se asegure la protección, ¿cierto?, de sectores, digamos, que llamar a la protección de la ecología, sectores privilegiados, reservas, etcétera. Entonces, cuando se toman decisiones, ha pasado, tengo en la memoria, pero no recuerdo el día, los famosos consejos de ministros. Y su votación es netamente política a las instrucciones que les da el presidente, que es el jefe. Si no, pierde la confianza y queda sin pega, así de simple. Por eso es que nosotros queremos eliminar eso, para que no sea el gobierno de turno, el presidente de turno, a través de sus ministros, quien determine esta situación. Por eso. Gracias, diputada Linco. Diputada Bulnes. A mí me gustaría matizar un poco la opinión del diputado Alinco, si bien va en la misma dirección. Más que las instrucciones del presidente y del gobierno de turno, el problema, dentro de mi experiencia profesional, es que en los consejos de ministros no siempre priman las razones científicas o técnicas que debieran. Y priman, sobre todo en un tema tan sensible como es la biodiversidad, pueden primar consideraciones de tipo economicista u otras que van a atentar en definitiva contra la biodiversidad. Y eso es lo que desgraciadamente me ha tocado experimentar, en que en definitiva se toman decisiones por otras razones que las aconsejables técnicamente, y en materia de biodiversidad no podemos equivocarnos, perdón, pero yo creo que no podemos equivocarnos, es demasiado grave. Entonces dejar a una instancia política decisiones que tienen que ser científicas y técnicas me parece extremadamente riesgoso. Con Pascualama pasó con Piñera. Pascualama, y no lo Sí, puedo decir aquí eso en está... el Cajón del Maipo, con Sí, el tema de sí. del Alto Maipo, que es una cuestión Sí. gravísima que nos va a dejar sin agua Santiago, y por consideraciones economicistas o no sé de qué, porque realmente ni siquiera son justificables económicamente, se autoriza esto y Santiago se va a quedar sin agua. Sí, Como se quedó Cotorca, como se quedado otras cosas. Digamos. Sí, yo soy, pongo en muy buen valor las decisiones políticas, a pesar de que estamos en un momento de la historia donde se desprecia el quehacer político, las discusiones políticas y también a quienes ejercen la política. Tengo una visión completamente contraria, no obstante, hay situaciones, como comentaban anteriormente, como la protección de la biodiversidad, que de ello depende no solo la conservación por sí sola,
solo de ecosistemas, sino a partir de ellos también asegurar la sostenibilidad de las vidas de la humanidad. Y ante eso creo que las decisiones tienen que ser técnicas e incorporar un consejo que es sumamente, o sea, no sumamente, de hecho que es esencialmente político y que depende del gobierno de turno, si es que se va a proteger o no la biodiversidad y los ecosistemas. Me parece delicado y no creo que en la agudización que tenemos hoy día de la crisis climática tengamos que exponernos al riesgo de que dependa del gobierno de turno si es que se va a proteger o si se va a determinar un ecosistema para ser protegido o no. Esa es mi intervención como diputada. Diputado Pino, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, escuchaba recién los comentarios de los colegas diputados y me vino a la mente un proyecto emblemático que está en mi región hace casi 20 años, que es el de Minera Dominga. Minera Dominga ha sido, dependiendo del gobierno de turno, como ustedes bien señalan, un bastión para algunos y para otros una incomodidad. Entonces, a mí me parece muy bien que esto se pueda dar, tanto para aprobar o para rechazar proyectos a través de la política. Hoy día, si es que esto se llega a dar, no sé, antes de noviembre que está el comité de ministros y la parte técnica dice que sí, tiene que aprobarse Dominga, y el comité de ministros dice que no, nos encontramos en una situación contraria al Alto Maipo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, yo creo que esto lo que hace es, de alguna manera, nivelar la cancha para los gobiernos que sean, ¿ya? Hoy día, para ciertos, cuando el gobierno bueno, es un tema súper complicado, Punta Choro, Caleta Horno y todo el tema de la biodiversidad ahí en donde se está instalando el proyecto Dominga, se quiere instalar. Entonces, yo voy a aprobar esta iniciativa porque creo que nivela la cancha definitivamente y no van a haber quejas después. O sea, si se aprueba un proyecto por la parte técnica, ese proyecto tiene que validarse y que los ministros no intervengan, me parece excelente. Ahora, si no se aprueba por una parte técnica, exactamente lo mismo. Así que me parece excelente. Sí, diputado, bueno, deme un segundito, si me permite. Diputado Pino, es que precisamente ese es el riesgo, que si las consideraciones son políticas, si se prohíbe, por ejemplo, la instalación de un megaproyecto, técnicamente da lo mismo, termina cortando el comité de ministros. Y eso siempre es preocupante porque la tendencia es precisamente esa. ¿Usted va a aprobar? Ah, entendí. Lo apoyo, diputado Pino, me equivoqué. Lo siento, me equivoqué, le entendí otra cosa, discúlpeme, lo apoyo. Diputado Moreno, discúlpeme, usted tiene la palabra. Hay que hacer una aclaración. Acá, ojo, hay que hacer una aclaración. La norma está hablando del Consejo de Ministros. Las funciones del Consejo de Ministros es proponer o recomendar al presidente. No estamos hablando del Comité de Ministros. Pascualama, todas esas organizaciones, esos proyectos pasan por el Comité de Ministros. Este es el Consejo de Ministros. Son dos organismos diferentes y tampoco estamos hablando del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El Consejo de Ministros simplemente entrega recomendaciones al presidente. Por eso yo digo que es bueno que se mantenga la información o la opinión del Consejo de Ministros, porque ellos simplemente recomiendan. Todos los proyectos mineros, los de Pascualama, pasan por Comité de Ministros, que es diferente. Estamos hablando de dos organismos distintos. Eso, presidente. Gracias, diputado Moreno. En votación, indicación 93 de la diputada Nuyave, los diputados Alinco y Manucheri para eliminar el inciso tercero. Señora Alinco. Con mucha fuerza y convicción, apruebo. Rechazo. Señora Bulnes. Con la misma convicción del diputado. Con la misma convicción del diputado Alinco, apruebo. Rechazo, secretario, el micrófono. Gracias. Uy, es culpa mía. Micrófono a la secretaria, presidente. En contra. Señora Labra. Rechazo. Señor Moreno. En contra. Señor Millado. A favor. Señor Pino. A favor. Señor Ratche. Rechazo. Señor Riquelme. Apruebo. Presidenta. Apruebo. Siete a favor, 6 en contra.
¿Cómo fue la votación, perdón? Está contando la señora secretaria. A ver, presidente, tenemos dudas, ¿podemos repetir la Sí, votación? claro. Ya, pues, Félix. No, no Señora vaya a hacer Linco. perder la wea. A favor, señora. Señor Bugueño. En contra. Señor Bugueño. Apruebo. Cambió su voto. Cambió su voto, ¿ah? Cambió su voto. ¿Ah? Porque tengo duda. Por eso pidió la autorización la secretaria. La señora secretaria. Yo tenía ya Bugueño a favor. Yo lo tenía en contra. En contra. ¿Ah? Yo tenía a Linco Bulnes. No, yo tenía a Linco a favor a Linco. En contra, Bugueño. Bugueño estaba en contra. Ya, yo tenía a favor a Linco Bulnes. ¿Sí? Mullado Pino, Riquelme Veloso. Mullado Pino. Todos habíamos emitido el voto, presidenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso hacían Ya, 6. no, Ya. me equivoqué yo al contar. No, Lo que pasa es que la señora secretaria ya había solicitado la votación otra vez. Ya. Y no Me estaba disculpan. sancionada la Ya, votación. para que no haya problema, yo tengo, votaron a favor, Alinco, Bulnes, Nullado, Pino, Radke y Veloso. No, Riquelme Veloso. Riquelme y Veloso. Ya. En contra, Bugueño, Weise, Junger, Donoso, Jürgensen, Labra, Moreno y Radke. 6. No, lo que pasa es que yo me había equivocado en contar los votos, por eso lo verificaba en las dos. Para que no causara problemas. La votación. Sí, lo que pasa es que habían pedido la votación de nuevo y eso fue lo que iniciamos. Después cortamos. La señora secretaria pidió la votación, ¿no la pedí yo? Sí. Hay un reglamento, no sé. No se ha sancionado la votación hasta ¿Qué hacemos? Ya díganme, yo ejecuto. Ok, ya está nomás. O sea, está. ¿Cuánto es? Digamos que 6 a favor, 6 a favor y 7 en contra. No se repitió la votación. 93 rechazada. Indicación 94 del Ejecutivo para reemplazar el inciso primero por el siguiente. En el artículo 31 estamos. Artículo 31 habla sobre los planes de manejo para la conservación. Inciso primero del texto original del artículo 31 dice: el servicio elaborará planes de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos. La indicación del Ejecutivo es para reemplazar esto por: el servicio elaborará planes de manejo para ecosistemas amenazados o partes de ellos. Se eliminaría en el fondo la conservación y la recuperación, me parece. El original dice: el servicio elaborará planes de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos. La indicación del Ejecutivo es para reemplazar eso por planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. Entonces se cambia como la primera parte en el fondo. Sí, se cambia el nombre porque se agrega a planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. Y luego dice: el servicio elaborará planes de manejo para ecosistemas amenazados o parte de ellos. Señor Donoso, primero y luego acá igual. Ah, ya. Ya, señor Donoso tiene la palabra. Gracias, presidenta. Justamente para reforzar lo que usted estaba comentando recién, esta indicación del Ejecutivo que fue trabajar especialmente con CONAF y otros ministerios, lo que busca es aclarar lo más posible este encabezado del artículo, por eso que se hace mención explícitamente que son planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. Eso es de lo que habla este artículo 31 y lo que busca es aclarar que el servicio
va a elaborar estos planes de manejo para ecosistemas amenazados o parte de ello, y en ese sentido aclara y precisa que se va a trabajar estos planes de manejo para la conservación en los ecosistemas que se clasifiquen como amenazados según lo que se acaba de aprobar en el artículo 30, en el artículo anterior. Gracias, señor Donoso. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Entonces procedemos a la votación. En votación, indicación 94 del artículo 31 para reemplazar el inciso primero. A favor. Señora Bulnes, señora Weitze, señor Donoso, señor Donoso, señor Jürgensen, A favor. señora Labra, A favor. señor Moreno, A favor. señora Nullao, señor Pino, A favor. señor Radke, A favor. señora Riquelme, Apruebo. presidenta, Apruebo. Secretaria, a favor, por favor. Unánime se aprueba la indicación 94. Se da por rechazada la... Ah, ya. Diputado Linco retira la indicación número 95. Indicación 96 de la diputada Labra y los diputados Jürgensen, Moreno y Radke para reemplazar los incisos segundo y tercero por el siguiente texto. Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio. Bueno, el texto original dice eso, es también del artículo 31 sobre los planes de manejo para la conservación. Señala, dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales, establecer condiciones o exigencias al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies, así como realizar acciones de restauración o implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado. Ese es el texto original. Aquí viene la parte en la cual se busca reemplazar con esta indicación. La aplicación de estos planes no afectará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiera aprobado un estudio o una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, podrá proponer a estas medidas tendientes a asegurar la conservación de los ecosistemas amenazados de acuerdo a la evidencia disponible al momento de la elaboración del plan. La idea de reemplazar los incisos segundo y tercero señala los siguientes textos en reemplazo. Dichos planes contendrán la identificación del ecosistema amenazado sobre el cual recae su área de distribución y B, las medidas de conservación que solo podrán consistir en 1. Proponer criterios de conservación para incorporar a planes de manejo de recursos naturales. 2. Recomendar criterios para el uso del suelo, a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, a la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies. 3. Proponer la implementación de otros instrumentos de conservación de la biodiversidad establecidos en el título tercero de la presente ley a fin de propender a la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos planes no afectará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiera aprobado un estudio o una declaración de impacto ambiental, ni aquellos proyectos, actividades u obras no ingresados al sistema de evaluación de impacto que a la fecha de dictación del plan hayan dado inicio a su ejecución. Se abre la palabra. Perdón, hay otra. Está en la otra hoja, perdón. Faltaba el último inciso. Para la aplicación de los planes se requerirá del consentimiento del propietario cuando estos recayeren en terrenos privados. Ahí sí está completa la indicación de los diputados Labra y otras. Se abre la discusión. Señora asesora, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, nosotros como Ejecutivo estamos por rechazar esta indicación porque entendemos que estaría buscando más bien debilitar el instrumento al transformar esto en meras propuestas y recomendaciones cuando ya se ha discutido largamente en el Senado también que estos planes sean de carácter obligatorio. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, señora asesora. ¿Más palabras?
Diputada Laura tiene la palabra para hablar sobre su indicación. Muchas gracias, Presidenta. Saliendo un poco del tecnicismo propiamente tal, ustedes saben que yo represento la región del Maule, específicamente la comuna de Cauquenes, igual que usted, Presidenta, y es la que cuenta con más superficie de bosque productivo en toda la región del Maule. Por lo tanto, esta es una actividad económica que es uno de los principales motores de la economía de la región y por ende de la provincia, y que tiene como base a propietarios de predios forestales que son pequeños, en su gran mayoría. Por lo tanto, esta indicación nace la necesidad de evitar que esta regulación pueda ser redundante y termine favoreciendo la concentración de la propiedad forestal. Por eso tengo la responsabilidad de evitar que este proyecto, que es tan beneficioso para la biodiversidad, desincentive una actividad que es quizás una de las principales fuentes de desarrollo de la región y de las zonas rurales. En esta misma línea, nosotros debemos recordar que el día de hoy el sector forestal ya cuenta con regulaciones ambientales establecidas en los respectivos planes de manejo. Por esto, esta indicación busca equilibrar esas obligaciones con los planes de manejo para la conservación, sin descuidar, por supuesto, el aspecto social y económico que forma gran parte de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura. Señora asesora del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Entendemos la preocupación que que subyace a esta indicación respecto a que estos planes no afecten ciertos titulares de permiso y otro tipo de derechos. Sin embargo, decirles que el carácter obligatorio de estos planes apunta a los instrumentos de otros servicios públicos que tienen competencia en recursos naturales renovables y no a los propietarios privados o titulares de derechos adquiridos. Además, contarles que la obligatoriedad rige hacia el futuro y por lo tanto no afecta a los titulares de derechos adquiridos, sino solo en la medida que se modifiquen los instrumentos a través de los cuales se le están otorgando tales derechos. También, por último, recalcar respecto de esta indicación es que se trata de ecosistemas que están en peligro, que requieren de medidas especiales de atención y es como, digamos, tratar a un paciente en estado crítico, que requiere mayores medicamentos y tratamientos, porque de lo contrario se puede perder, lo cual puede traer consecuencias completamente peores, inesperadas, y por eso, incluso para las actividades productivas, como señalaba la diputada Laura, que se basan, por supuesto, en un buen estado de salud de los ecosistemas. Así que por eso insistimos en nuestra posición respecto de la indicación. Gracias, Presidenta. Gracias, señora asesora. Diputado Moreno. Gracias, Presidenta. Preguntarle a la asesora de la ministra, ¿en qué lugar del articulado dice que estos planes son obligatorios para otros organismos y no precisamente para los privados? Porque ese es precisamente uno de los puntos que viene a subsanar esta indicación. Porque demandan obligaciones a los propietarios sin recursos acompañados, o también a planes que ya están en curso donde les modifica. ¿En qué lugar específico sale eso? Muchas gracias, Presidenta. Pide la palabra, diputado Bulnes. Sí, tiene la palabra. Tiene apagado su micrófono. Es que yo te diría que si terminas de leer el artículo, vas a leer: la aplicación de estos planes no afectará a aquellos proyectos o actividades respecto a los cuales se hubiera aprobado un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, podrá proponer estas medidas tendientes a asegurar la conservación. Está en el mismo artículo. Sí, solo para... Gracias. Señora asesora, tiene la palabra. Gracias. Para responder a la pregunta también tenemos que revisar la indicación 96A, que está más adelante, que es de la diputada Veloso también, donde se establece que este carácter de cumplimiento obligatorio va a ser para los servicios públicos competentes. Es algo que se establece también en la indicación 96A que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora asesora. Si no hay más palabras, no veo, deberíamos proceder a la votación. Diputado Moreno. Solo para responderle a la diputada Bulnes, que esto señala de todos los lugares que han tenido un estudio, una declaración de impacto ambiental, pero no dice obligatorio para los otros servicios ni tampoco para los privados. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias.
En contra. Señora Bulnes. Ahí está. Señora Weise. Señor Donoso. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Labra. A favor. Señor Moreno. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Pino. En contra. En contra. Señor Radger. A favor. Señora Riquelme. En contra. Presidenta. En contra. 6 a favor, 7 en contra. Rechazada indicación número 96. Indicación 96A, bueno, era lo que estábamos hablando anteriormente, donde precisamente se le agrega al inciso segundo del artículo 31 la frase cumplimiento obligatorio para los servicios públicos competentes. Sí. Si no hay más, sí, a partir de la campana tenemos 15 minutos porque a las 5, más o menos, un poquito antes de las 5 hay que votar. Si les parece, votamos esto inmediatamente y luego terminamos con la sesión. Aprovechando, les quería proponer que termináramos con la sesión ahora luego de votar, porque tenemos que ir a votar y después no tiene sentido, creo, volver por 10 minutos. Por lo tanto, terminaríamos la sesión ahora. Sí. Sí. Vamos a votar la 96A. La 96A. ¿Puedo leerla de nuevo? ¿Presidenta? Sí, Sí. señora asesora del ministerio. Orden. Gracias. Orden. Señora asesora. Gracias, Presidenta. Solo señalar a la Comisión que como Ejecutivo nos parece necesario aclarar que estos planes son efectivamente obligatorios para los servicios públicos, así que estamos de acuerdo con la indicación presentada por usted, Presidenta. Gracias. Gracias, señora asesora. Si no hay más palabras, procedemos a la votación de la indicación 96. Diputado Moreno, perdón, dígame. ¿Qué quiera votar? ¿Es admisible esta indicación? ¿No modifica? Sí, no, porque de sustancial? hecho hace una aseveración, no agrega nada nuevo, eso ya es. Será obligatorio, ¿no? En votación, indicación 96A. Señora Linco. A favor. Señor Buqueño. A favor. Señora Bulnes. Señora Weiss. Señor Donoso. Ay, Dios mío, la cantidad de papeles que tengo. Rechazo. Señor Jürgensen. En contra. Señor Donoso. En contra. Gracias. Señora Labra. No la llevo. Señor Moreno. En contra, presidente, pero considero que debiese revisarse la admisibilidad porque obliga a los servicios públicos competentes. Señora Nullado. Señora Nullado. A favor. Señor Pino. A favor. Señor Radker. Rechazo. Señor Radker. Rechazo. Señora Riquelme. Apruebo. Presidenta. Apruebo. Señora Labra. En contra. Gracias. 7 a favor, 6 en contra. Aprobada indicación 96A. 96A, ahora sí. Señalar que nos llegó el oficio de la presidenta de Banco Estado por medio del cual se informa el crédito Siembra por Chile. Lo quiero reiterar porque no nos habían respondido en ocasiones anteriores. Los volvimos a oficiar ayer y ahora sí respondieron. No alcanzamos a oficiar, perdón. ¿Quiere le mandemos copia?
Sí, por favor, que nos mande copia. Vamos a enviar copia al grupo de Por favor, al WhatsApp WhatsApp. de este oficio respondido. No alcanzamos a responder, por cierto, o sea, a enviar el oficio ayer, por si acaso. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.